Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a tu programa en salud. Un tema que esta tarde sé que nos va a ser de muchísima utilidad y que va a ser algo que pareciera muy trivial, muy sencillo, pero no lo es, y lo verán a lo largo del programa. Todos tenemos una articulación que cuando funciona nos da la posibilidad de comer, de masticar, por supuesto, de bostezar, de hablar. Esta mandíbula que nosotros tenemos todos a veces da algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Lo vamos a ver esta tarde. Pero hay un síndrome, hay una disfunción, que son ciertos trastornos de estas articulaciones, que en un momento dado se van a convertir tal cual en una disfunción, denominada disfunción de la articulación temporomandibular. Este es el tema central de esta tarde y tenemos para ello a un gran especialista en esta área y también a otra de ellas que nos va a ser de mucha utilidad, ya que es otro de los grandes padecimientos que se deben también de tratar de una forma multidisciplinaria. Primero que nada, las damas. Doctora, Gracias. Pues bienvenida a programa. Me da muchísimo gusto que estés compartiendo con nosotros este tema, sobre todo que te voy a comentar que es la primera vez que hablamos sobre algo odontológico, pero me da mucho gusto saber que también se está manejando junto con la parte de emociones, la parte de la psicología tan importante en esto, ¿no? Sí, no hay manera de trabajar independientemente. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Van muy de la mano, definitivamente. Bueno, y también doy la más cordial bienvenida, por supuesto, al gran especialista que es el doctor Óscar Hernández Navarro, además un buen amigo. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido, sobre todo al haber seleccionado Acontecer Médico como el programa en el cual, como te comentaba yo, pues un poco hemos hablado de ese tipo de problemas y mira qué bueno que vamos a hablar de algo muy innovador como es lo que tú haces en problemas mandibulares. Platíquenos de esto. Sí, bueno, ahí la cuestión de la disfunción temporomandibular, primero, es la manera en cómo se da a conocer el diferente gama de problemas que implica cuando el sistema de masticación tiene problemas en su funcionamiento neuromuscular. Entonces, como veremos en los demás bloques, hay muchos síntomas que son comunes, hay muchos síntomas que se confunden. Ahora, si me permites un detalle, claro. Tú mencionabas el hecho del especialista en este asunto. El profesor Raúl Quesada, que es mi maestro, el que me introdujo en este mundo de este tipo de tratamiento odontológico, me refiero, él siempre decía que para todo el odontólogo debería ser rutina atender este tipo de disfunción, pero debido a la falta de atención en la cuestión emocional, debido a la simplicidad con la que se quiere trabajar de tomarle un molde al paciente y darle un aparato, termina, en lugar de ser asunto de todo el odontólogo o de todo el especialista en el sistema de masticación, termina por ser tierra de nadie. Okay. Entonces por eso el paciente termina por ser atendido a medios chiles, y nunca se dan cuenta si le duele el cuello o si le duele el oído o si hay cuestiones adjuntas alrededor de todo lo que implica el sistema de masticación, que incluye 13 elementos en donde los dientes terminan por ser donde se refleja el problema, más no donde está el problema. Es la punta del iceberg. Claro. No, y además esto que comentas va implícito en todo, ¿no? Hemos hablado inclusive de la estomatología, pero sí. Sin embargo aquí va más allá, ¿no? Yo creo que el saber cómo funciona nuestro sistema de masticación o masticatorio, yo creo que va a ser algo muy interesante y cómo algo tan sencillo, que era lo que yo decía al principio, pues nos puede complicar la existencia, ¿no? En esta parte lo que me gustaría que nos dijeras es cómo funciona y cómo debe de funcionar normalmente de estas articulaciones. Sí. ¿Y cuándo entran en esta disfunción? Bien. Ahora, como sé que tu audiencia es muy de meterse a internet, es conveniente que sepan que pueden encontrarse también el resultado como disfunción cráneo-cérvico-mandibular, porque está implicada cuestiones del cráneo, del cuello, la mandíbula y además la cuestión emocional. Ahora, coloquialmente, yo siempre les digo que hay muchos colegas que dicen que las emociones no importan hasta que les duele a su mamá. Entonces ya ahí sí buscan a alguien como Lucy o van conmigo. Ok. Mira, de verdad, o sea, es un poco chusco, pero es la neta. Claro. Entonces, ¿cómo funciona la articulación normalmente? La articulación mandibular es muy sui generis porque tiene un menisco, que es un cartílago que evita que se desgaste el hueso temporal contra la mandíbula, igual que la rodilla. Correcto. El detalle está en que tú puedes llegar a tener una lesión en el menisco izquierdo de la rodilla, perdón, el menisco de la rodilla izquierda. Pero si se afecta aquí tu articulación mandibular del lado izquierdo, se va a afectar la otra porque están unidas por esto que se llama sínfisis del mentón. Entonces es ahí donde entra un poquito la mayor dificultad. ¿Por qué? Cuando tú tienes una lesión, por ejemplo, la articulación del codo, muscularmente pueden afectarse 2, 3, 5 músculos probablemente. Exacto. Pero si se afecta un problema en la disfunción temporomandibular, pueden estar afectados hasta 32. Wow.
¿sí? Entonces, desde ahí dices, a ver, espérame. Más complejo. Por eso sí, entonces, y lo vamos a insistir en otros bloques, porque es muy importante que la gente lo sepa. Por supuesto. Si hay signos o síntomas de la disfunción, como vamos a mencionarlos, que puede ser desde un diente desgastado poquito hasta que le truena toda la mandíbula al abrir, primero se tiene que pacificar el sistema. Y lo vamos a repetir continuamente. Correcto. Ok, doctora, pues hablando de esta misma situación, sabemos que el estrés nos va a ocasionar una serie de factores también, que muchas enfermedades se generan y se están generando de esto. En la actualidad, ¿cuál sería, tú crees, una salida como para empezar a reconocer de qué manera o el cómo podemos dejar de envolvernos por el estrés? Bueno, yo creo que una de las es un buen examen de conciencia sería, ¿no? Bueno, un buen examen de nosotros, de lo que hacemos, de que es realmente, sí sabemos decir que no, sí podemos priorizar nuestras actividades, ¿no? Luego andamos diciendo que sí a todo, o no tomamos tiempo para llegar a un lugar, y entonces pues todo eso nos va provocando situaciones de estrés innecesarias que sí están realmente en nuestro control si fuéramos más ordenados o disciplinados. Hay situaciones de estrés que están fuera de nuestro control, que tienen que ver con el medio ambiente, claro, sí, pero que también si nosotros hacemos lo necesario para estar bien y no nos enganchamos, aprendemos a decir que no, pues sabemos que si le mienta, recuerda a su mamá, pues mi mamá ni cuenta se va a dar y no me engancho con eso, bueno, tendré una mejor calidad de vida en el mismo trayecto de llevar a mis hijos a la escuela. Claro, ¿sí? Que si salí tarde, que si voy desordenada, que si me voy enganchando con toda la gente que va en la calle, por supuesto. ¿no? Entonces, yo creo que también funciona una autoevaluación y saber el por qué, como hacer un alto en el camino a lo mejor y decir, bueno, ¿por qué me estoy dejando envolver por todo lo que está pasando en mi entorno, ¿no? Sí, ¿qué estoy haciendo yo para dejarme ir por el mundo? Por ejemplo, pues sí. ¿Por qué voy a ver noticias en la noche? Yo las dejé de ver en el 94, perdón. ¿Sí? Pues qué bueno, porque han estado cada vez peor. Sí, porque nada más son malas noticias. Entonces, cuando te vas a dormir, son puras malas noticias. Sí. No es un buen hábito para mí. Correcto. Y hablando ahora de la articulación, obvio es que en un momento dado a alguien que se va dejando envolver por esta situación, lógico es que todo el tiempo estamos apretando dientes, apretando mandíbula, o cuando el jefe dice algo y aprietas la mandíbula, cuando, en fin, mucho lo reflejamos en la parte mandibular. Entonces, es ahí donde en un momento dado puede empezar ya alguna disfunción, algún problema, una inflamación. Sí, ahora, sería conveniente también para que el público tenga un poco más de información, primero decirles que una función en cualquier instancia en el cuerpo es algo que tiene un objetivo. Por ejemplo, si tú abres mucho la boca, puede ser que sea para morder una manzana, es un objetivo, es una función de apertura. Cuando hay una hiperfunción es cuando mueves algo demasiado. Cuando a pesar de que a lo mejor ya te cansaste de masticar ese elote, pero está buenísimo y le sigues a pesar de que ya te dolió, o sentiste sensible el diente y le sigues. Estás usando lo demás, como caminar 5 kilómetros en vez de 3 si estás acostumbrado a caminar 3, te va a doler. Ahora, una parafunción es algo que carece de sentido y ahí es donde caemos a un tema del meollo principal, como es de lo que vamos a estar hablando del rechinar los dientes o bruxismo. Y una disfunción es cuando un órgano o un sistema deja de trabajar de manera correcta, eficiente y eficaz. Correcto. Entonces, ¿cómo? Incomodidad para comer, incapacidad de abrir la boca al máximo, incapacidad de reclinar el cuello hacia atrás para poder ver la tele. Entonces, todo eso implica, porque va relacionado el cuello, la mandíbula, todo junto con pegado, siempre. Correcto. Bien, entonces aquí estamos hablando que nuestra mandíbula, obviamente lo que va a hacer es principalmente estar hablando constantemente, debe estar suelta, debe estar relajada, que ahí viene la parte emocional o de ir venciendo el estrés. Pero cuando no se da esto, ¿cómo poder saber cuando ya uno empieza y decir, bueno, creo que la prevención, como siempre decimos, es lo más valioso, ¿no? Entonces, el prevenir, el ir oportunamente, en este caso acudir contigo, ¿en qué momento es el oportuno de decir, creo que ahorita ya debo de ir con el doctor Oscar? Sí, bueno, retomando el tema aquí del asunto de darse cuenta que el paciente está disfuncionado, implica hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, si de entrada, en lugar de pensar como un profesional del sistema de masticación, te basa solamente en el enfoque dental, entonces le ves un agujero en la muela y se la vas a querer tapar. Claro, sí, y además uno mismo, ¿no? Uno mismo vas al dentista que te tape la muela. Por sentido común, totalmente de acuerdo. Claro. Pero el asunto aquí es que más allá del sentido común, uno debe de tener capacidad y sobre todo ganas de hacerle entender al paciente que es un sistema de masticación otra vez. Entonces yo
les devuelvo Claro. la funcionalidad a ese sistema a través de un aparato adecuado, del medicamento adecuado, de la fisioterapia Claro. adecuada, aunque no lo haga yo. Correcto. Y la cuestión profiláctica en la cuestión mental, que también eso nos lo va a esclarecer en el segundo bloque un poco más profundo. Por también supuesto. Lucy, ¿no? Una pregunta antes de Sí, salir al corte. sí. ¿Masticar chicle es bueno, es malo para la mandíbula? Depende de 3 palabras: frecuencia, intensidad y duración. Si es un paciente que ya está disfuncionado, cansado y o con dolor muscular y mastica chicle, a él le hace daño. Pero si es un paciente como Alex Ferguson, para la gente que le gusta el fútbol, que tiene un exceso de ansiedad, su propio psicólogo le dijo que masticara chicle viendo los partidos para descargar ese exceso que tenía él. Entonces, aquí depende y a veces. ¿Le vas a poner guarda? Depende y a veces. Medicamento, depende y a veces. Entonces, individualización de la terapia. Correcto. Bien, pues entonces aquí está la prueba de que va muy en conjunto la parte emotiva y la parte biomecánica, en este caso de la mandíbula. Por este lado, bueno, recuerden que es importante que siempre acudan a su médico. Y para lo mismo, doctor Oscar, agradecerte. Tenemos 10 valoraciones gratuitas a partir de este momento. Las primeras 10 personas que nos llamen, y si en algún momento dado se agotan, vamos a tener más valoraciones, pero con el 50% de descuento. Así que te agradecemos de antemano este apoyo a nuestro teleauditorio. Y bueno, vamos a continuar y vamos ahora sí a entrar en detalle después del siguiente corte.